Bueno, vamos a seguir mostrando nuevos documentos exclusivos del caso del escándalo de las valijas, ¿no? Este caso del avión privado de Leonardo Scaturice, un supuesto exespía argentino devenido en megamillonario en Estados Unidos, que llega con una única pasajera, ese avión, Laura Rieta, que pasa por la aduana sin que nadie controle 10 valijas, aparentemente por una orden de un superior, y que son personajes vinculados al gobierno de Javier Milei porque tienen contratos importantes con el Estado argentino a través de una empresa que se llama OCP Tech, Sociedad Anónima, pero también porque hay además un contrato de la CIDE, casualmente, en Estados Unidos, firmada con una empresa, Leonardo Scaturice, en la que también aparece como directora esta persona, Laura Rieta, y otros personajes más, que se llama Tactic, que es una empresa que aparece intermediando entre la CIDE y el gobierno de Estados Unidos. No está muy en claro para qué. En ese primer video, si no lo viste, te dejo el link acá abajo, yo te hablaba de tres tipos de relaciones. Por un lado, la relación de Leonardo Scaturice con el empresario de medios Daniel Haddad, el CEO y fundador de Infobae. A eso le dedicamos buena parte de ese primer video. Hubo después algunas notas también en el diario Perfil que está acompañando esta investigación en exclusiva, y también la tapa de la revista Noticias, así que si no la viste, anda a leerla. Pero te hablaba también de otras dos cuestiones más. Por un lado, la relación de Leonardo Scaturice con algunos personajes a través de sociedades, etcétera, con algunos personajes involucrados en la Argentina, imputados o procesados en causas de presunta corrupción, no del gobierno de Milei, sino de hace por lo menos 20 años. Te hablé del caso de la llamada embajada paralela con Venezuela, te hablé del caso de la llamada mafia de la aduana. Hoy vamos a profundizar en eso. Y también te hablé de un tercer vínculo, Haddad, las relaciones con personas relacionadas con causas de presunta corrupción, y una tercera relación que son justamente esto, los contratos con el Estado. Algunos ya se publicaron, algunos medios publicaron algunas cosas con ARCA, con el Ministerio de Educación, pero hoy te voy a mostrar algunos contratos que no aparecieron en ningún otro lado. Así que esto es lo que vamos a profundizar hoy, las relaciones de Scaturice con algunos personajes vinculados a causas de presunta corrupción y algunos contratos de las empresas de Leonardo Scaturice en la Argentina. Y te voy a contar cómo arrancó además esa relación, de dónde viene Ocipitech, qué es, cómo llega ahí Leonardo Scaturice y qué tiene que ver con eso un personaje que también mencionamos en el primer video, que es Gastón Markevich. Pero además, a lo largo de todo este relato de las relaciones de Scaturice con estos otros personajes de causas de presunta corrupción o con los negocios con el Estado en la Argentina, te voy a mostrar también la cobertura que le daba y le fue dando a lo largo de los años Infobae a ambas cuestiones, porque por eso hablábamos de Daniel Haddad también al principio, hay unos vínculos entre ellos que son relevantes, pero son especialmente relevantes por estas otras cuestiones que van pasando y por cómo Infobae va un poco acompañando como una especie de vidriera esos negocios o esas relaciones de Scaturice o de sus socios o de personas vinculadas a Scaturice o a sus socios en la Argentina. Bueno, vamos a arrancar con la llamada mafia de la aduana. Algo vimos en el video anterior. ¿Te acuerdas el departamento 1603 que Daniel Haddad le vende a una sociedad de Leonardo Scaturice que se arma específicamente para comprar ese departamento, que le presta la plata, $1.400.000, que Scaturice declara ese domicilio como propio antes de comprarlo y Haddad lo declara como propio después de venderlo, etcétera? Bueno, en ese domicilio, esto te lo dije también, funcionó de 2019 a 2024, o sea, durante 6 años, la sede social de C3IG LLC. C3IG LLC, coincidiendo en parte estos años, o sea, se superponen, con varios de los años en los cuales Haddad todavía declaraba ese domicilio como propio en otra sociedad, en MyStates 2 Corp. C3 IGLLC puede pensarse de alguna manera como una posible filial, tal vez en Estados Unidos, de C3 Consulting Sociedad Anónima, que era la empresa de Scaturice y de Flavio Cristian Chiari en la Argentina, constituida en 2012, que en su momento fue señalada por funcionarios del gobierno de Macri, según publicaron algunos diarios, y por el propio Juan José Gómez Centurión, el titular de la aduana de Macri, como quien había estado detrás de la supuesta operación, la denuncia contra Gómez Centurión, que lo había dejado afuera de la aduana cuando el tipo estaba denunciando a la mafia, o entre comillas, a la mafia de la aduana. Gómez Centurión, en marzo de 2016, cuando recién empieza el gobierno, hace una denuncia en Procelac, en la justicia, y denuncia lo que él considera una organización en la aduana con personajes que a la vez que trabajaban en la aduana también tenían, como dijo él, doble legajo en la CIDE,
y que estaban, según él, involucrados, esto también lo denunció en su momento Abad, el titular de la FIP de Macri, que estaban involucrados en una especie de organización criminal que se dedicaba al contrabando, al tráfico de efedrina, etcétera, y que, según ellos, entre 2012 y 2015 había generado recursos ilícitos por alrededor de 12.500 millones de dólares. Gómez Centurión denuncia esto a principios de 2016, en marzo. En abril, el 25 de abril de 2016, se conforma esta C3IG LLC en Estados Unidos, ahí de manera concomitante. La C3 local de Argentina funcionaba desde el año 2012. Y entre 2019, mucho después, entre 2019 y 2024, esa sociedad tiene domicilio en de sede social en ese departamento que Escaturice le había comprado a Daniel Haddad. Ahora, quedémonos en 2016. Cuando se conforma esta sociedad, en abril, Gómez Centurión ya había hecho su denuncia. ¿Qué pasa luego en la Argentina? En agosto, Gómez Centurión se come una terrible operación, lo denuncian, o supuesta terrible operación, lo denuncian y le arman presuntamente un video falso, digamos, el antecedente de la IA sería, en el cual mechan audios de él de WhatsApp en unos videos y hacen una denuncia que lo involucra en un supuesto pedido de coimas a un tipo involucrado en la presunta mafia de la aduana. Esa denuncia anónima le llega a quién? A Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich, correctamente o no, uno puede suponer correctamente, era ministra de Seguridad, hace la denuncia y Gómez Centurión sale disparado de la aduana, Macri lo suspende y después de 2 meses se comprueba que ahí no había nada, que nada de eso era cierto y el tipo vuelve a su cargo. ¿Quién se dijo que estaba en ese momento detrás de esa supuesta operación, de esa denuncia contra Gómez Centurión? Bueno, lo que se señaló desde el propio gobierno de Macri e incluso el propio Juan José Gómez Centurión es que se trataba de Leonardo Scaturici a través de C3 Consulting Sociedad Anónima, que lo estaban operando para sacarlo del cargo porque el tipo quería investigar la llamada mafia de la aduana. ¿A dónde salieron en exclusiva los audios de esa denuncia anónima que recibe Bullrich y la denuncia que ella hace contra Gómez Centurión? ¿A dónde salieron en exclusiva? En Infobae. Pero ¿qué estaba haciendo mientras esto ocurría? ¿Qué estaba haciendo Leonardo Scaturice? No acá, sino en Miami. Estaba creando 3 sociedades con una persona que está procesada en la mafia de la aduana. Está procesada hoy. Pues las causas son, por supuesto, muy largas. Se llama Aldo Javier Limardo, es una persona que está procesada, fue procesada en mayo de 2024 por el juez penal económico Marcelo Aguinsky en un desprendimiento, porque la mafia de la aduana, la llamada mafia de la aduana, fue una mega causa, digamos, todo lo que Gómez Centurión fue denunciando se fue demostrando, fueron causas que fueron avanzando, y uno de los desprendimientos, que es el de la llamada mafia de las mudanzas, que en lo que consistiera, lo que hacían era utilizar a personas que se mudaban a la Argentina y que traían containers con todos sus muebles, sus cosas de la mudanza, y en los containers colaban supuesto contrabando, y las personas que se mudaban nunca se enteraban. Uno de los procesados en esa causa, recientemente procesado, se llama Aldo Javier Limardo. Usaba para hacer estas supuestas maniobras una empresa de Estados Unidos que se llama Benner Trade Company LLC. ¿Qué estaba haciendo Leonardo Scaturice en Miami mientras en la Argentina operaban a Gómez Centurión? Lo dejaban 2 meses afuera del cargo por denunciar a la supuesta mafia de la aduana. Bueno, Leonardo Scaturice estaba conformando 3 sociedades en Estados Unidos, en la Florida, con este personaje Aldo Javier Limardo, ¿no? La sociedad es Hens Group Company LLC, creada el 18 de noviembre de 2016, con Scaturice y Limardo como managers, como directores. La sociedad GEVIC LLC, creada el 22 de noviembre de 2016, con la misma modalidad. Y la sociedad Eragon Group LLC, creada también con la misma modalidad el 25 de febrero de 2017. O sea, todo en forma concomitante con lo que estaba ocurriendo en la Argentina en relación a un tipo que era el titular de la aduana que estaba denunciando a la llamada mafia de la aduana. Desde el entorno de Leonardo Scaturice, esto yo ya lo mencioné, se mencionó en el caso de las exclusivas que salieron en Perfil y también en Revista Noticias. Desde el entorno de Leonardo Scaturice lo que dicen es: estas sociedades nunca tuvieron actividad, se crearon para llevar adelante un emprendimiento que nunca se hizo, así que no son relevantes. Esto es, por supuesto, legal, cosa que es cierta, no es ilegal conformar sociedades en Estados Unidos y que no tengan actividad. Por supuesto, sí llama la atención el contexto en el que esto ocurría y quiénes eran los personajes, ¿no? Así que esta es la primera cuestión. Pero además, Aldo Javier Limardo no solo estaba en ese momento conformando
sociedades con Escaturice en Estados Unidos, mientras acá ocurrían unos hechos en los cuales alguien intentaba investigar cuestiones por las cuales después Aldo Javier Limardo iba a ser procesado, recientemente procesado, sino que además Limardo fue agente residente y manager, director, de la propia C3 IG LLC, o sea, la propia supuesta filial, lo que uno podría imaginar que podría haber sido una filial en Estados Unidos de la C3 que se supone que hacía operaciones en la Argentina. En esa sociedad Limardo apareció como residente el 26 de septiembre de 2016, o sea, al mismo tiempo. Y luego como manager, como director, el 18 de octubre de 2016. O sea, es todo concomitante, son muchas casualidades, ¿no? Que seguramente son casualidades, pero son muchas. Otro personaje con el que aparece vinculado Leonardo Scaturice y que es interesante es Maximiliano González Kunz. Te lo mencioné en el video anterior, pero vamos a profundizar en esto. Maximiliano González Kunz está imputado al día de hoy en la causa de la llamada embajada paralela con Venezuela, una causa de hace 20 años que sigue corriendo en la justicia argentina. ¿Te acordás de ese caso, no? El famoso Clan Levy, un grupo de empresas argentinas que exportaban a Venezuela sus productos supuestamente pagando coimas y con sobreprecios en el contexto de un fideicomiso que habían establecido Néstor Kirchner con Hugo Chávez. O sea, estoy hablando del siglo pasado prácticamente. En esa causa está imputado en la Argentina hoy Maximiliano González Kunz. Fue procesado en 2023 por el juez Marcelo Aguinsky, el juez penal económico Marcelo Aguinsky. La Cámara Nacional en lo Penal Económico revocó esos procesamientos en el año 2024. Aguinsky los sobreselló, pero la Cámara muy recientemente, ahora, el 18 de julio de este año, revocó los sobreseimientos y dijo que hay que continuar investigando, entre otros, a Maximiliano González Kunz. ¿Quién es? Es una persona de Mar del Plata, es el CEO fundador, dueño del llamado Grupo Núcleo, del Grupo Neutrón. Hay infinidad de notas en Infobae sobre las maravillas de Maximiliano González Kunz en Mar del Plata, su Grupo Núcleo, Neutrón, el hub tecnológico, una especie hay notas que plantean que casi que poco menos que Mar del Plata es el nuevo Silicon Valley. Y además Maximiliano González Kunz aparece incluso en operaciones inmobiliarias, en grandes emprendimientos inmobiliarios muy recientes y muy importantes para alguien que tenía empresas tecnológicas y de que de golpe se asocia a unas constructoras, las de siempre de Mar del Plata, por otra parte, y logra una concesión por parte del consorcio portuario de Mar del Plata, por la cual poniendo 11 millones de dólares, logran hacerse con una concesión de un espacio enorme en el puerto de Mar del Plata, pagando apenas un canon mensual de 3 millones de pesos y haciendo esta inversión de 11 millones de dólares, una concesión de 20 años de ese espacio prorrogable por otros 10 años para generar un lugar, digamos, un multiespacio que se llama Vendú, que todavía se está construyendo, se inauguraría a fines de este año. Bueno, ahí también está Maximiliano González Kunz, ahí también están las preciosas notas de Infobae generándole una buena vidriera. Pero ¿cuál es la relación de Maximiliano González Kunz con Leonardo Scaturice? Leonardo Scaturice se relaciona con Maximiliano González Kunz a través de dos sociedades, una en Panamá y otra en Estados Unidos, en la Florida. Fíjense cómo el patrón es siempre muy parecido, ¿no? Lo mismo pasaba con la C3, una en Argentina, una en Panamá, una en la Florida. La sociedad que se constituye en Panamá se crea en 2019 y se disuelve en el año 2021. Los accionistas, como decimos siempre en Panamá, son unos panameños locales y los directores que aparecen son Leonardo Scaturice y no Maximiliano González Kunz, sino una persona que se llama Adrián Guerrero. ¿Quién es Adrián Guerrero? El CEO de Grupo Núcleo en la Argentina, el CEO de Maximiliano González Kunz en la Argentina. Parecido a lo de Haddad en algún punto, ¿no? Esto no quiere decir que esté demostrado, que en realidad sea Haddad o en este caso en realidad sea Maximiliano González Kunz. Es un dato para pensar, como digo siempre, lo vuelvo a decir, yo no estoy diciendo acá que haya delitos, ni ilegalidades, ni nada semejante. Es información de relaciones, de vínculos, de cuestiones que surgen de documentación y que es importante ponerlas a veces todas juntas arriba de la mesa para ver cosas que si no, no vemos. En el caso de Haddad, contábamos en el video anterior, que te dejo el link acá, que había una sociedad entre Scaturice y Gonzalo Enrique Filgueira, director comercial y directivo de la sociedad anónima que está detrás de Infobae, juntos Leonardo Scaturice y un director de Infobae en Panamá, que además el director de Infobae concurría a esa sociedad con el domicilio de Infobae, no con el propio. Acá pasa algo similar.
Hay una sociedad en Panamá entre Leonardo Scaturice y Mauro Guerrero, que es el CEO local de Maximiliano González Kunz acá en la Argentina. Esa sociedad se disuelve en 2021. Y después hay otra en Estados Unidos, en la Florida, una sociedad que se creó en 2016. Inicialmente se llamaba Corporación Grupo Núcleo LLC, fue cambiando de nombre. En 2018 a esa sociedad entró como manager Maximiliano González Kunz. En 2019 cambió de nombre y dejó de ser Corporación Grupo Núcleo LLC y le sacaron el grupo y quedó Corporación Núcleo LLC. Y entró, además de González Kunz, entró o en lugar de González Kunz, ¿quién? Mauro Guerrero, el de la de Panamá, con Leonardo Scaturice. Y después volvió a cambiar de nombre, dejó de ser, ya no era ni Corporación Grupo Núcleo ni Corporación Núcleo, se empezó a llamar en 2021 OCP Tech Global IT LLC. ¿Te suena? OCP Tech es la sociedad de Leonardo Scaturice que en toda la región, especialmente en Argentina, tiene un montón de contratos vinculados con la tecnología y hay un montón de OCPs dando vueltas. Ahora vamos a hablar bien de OCP, de dónde salió, de quién era, qué tiene que ver con esto Gastón Markevich, un personaje muy importante en esta historia. Pero aparece esta nueva OCP, OCP Tech Global IT LLC, que es el nuevo nombre de esta Corporación Grupo Núcleo LLC, que después era Corporación Núcleo LLC, le sacan el Corporación, el Grupo y el Núcleo, se transforma en OCP Tech Global IT LLC en 2021. ¿Y quiénes aparecen como sus directivos o managers a partir de entonces? Dos personas. Diana Marquardt, que es la esposa en los papeles de Leonardo Scaturice en Estados Unidos, la que se supone que lo va a ayudar, pero no lo logra a conseguir la Green Card, que es quien aparece con él en esa primera operación que yo conté, una operación inmobiliaria hipotecaria muy rara con la cual Scaturice se hace de un papel que le permite legalizar o tener como legal, como blancos, poco más de 6 millones de dólares el día que el avión sale para Argentina. Esa es una de las socias o de las managers, no de las socias, de esta sociedad que era Corporación Núcleo y que ahora se empieza a llamar a partir de 2021 de otra manera. Y el segundo manager es otra sociedad que es OCP Digital Tech Partners LLC. Vamos a hablar de esta sociedad más adelante. En ese momento, cuando aparece esa sociedad como manager de la que estaba vinculada González Kunz en Estados Unidos, los directivos de esa sociedad, los managers de esa sociedad de OCP Digital Tech Partners LLC, eran Leonardo Scaturice y Gastón Markevich. De nuevo, ahora vamos a hablar en profundidad de Gastón Markevich. Y a la vez, el único accionista de esa OCP Digital Tech Partners LLC, en ese momento, el único accionista era otra sociedad. Esto es, de nuevo, como he explicado muchas veces a lo largo de todos estos años, es un sistema de mamushkas o como le quieran decir, de muñecas que se meten unas adentro de otras. Están todas las sociedades relacionadas entre sí. Entonces, OCP Digital Tech Partners LLC aparece como manager de OCP Tech Global IT LLC, ¿sí? Que a la vez es el nuevo nombre de una corporación, Grupo Núcleo LLC, que había constituido Maximiliano González Kunz en Miami. Se llamaba Corporación Grupo Núcleo LLC, después se llamaba Corporación Núcleo LLC, después se llamó OCP Tech Global IT LLC. Y los directivos de esta sociedad en 2021 eran la esposa en los papeles de Leonardo Scaturice y otra sociedad, OCP Digital Tech Partners LLC, y el único accionista de esa, o sea, es la tercera mamushka la que estoy contando, y todas se llaman OCP o parecido, la tercera mamushka, que es el beneficiario final, ni siquiera es el beneficiario final, es el accionista. El beneficiario final es una persona física. El accionista de esa sociedad, el único accionista en ese momento, desde el 1 de noviembre de 2019, era otra sociedad que se llamó Optimum Capital Partners Inc. ¿Y quiénes eran los accionistas de Optimum Capital Partners Inc? Otras tres sociedades, una de las cuales, desde 2018, desde enero de 2018, era una sociedad de la que sí es beneficiario final, Leonardo Scaturice, que se llama MDELM LLC, que si te acordás o mirás el video anterior, el primer video, MDELM LLC es una de las sociedades de la que es accionista, manager, pero como miembro manager, Leonardo Scaturice, en la cual él la crea en noviembre de 2017 y en la cual él declara, un mes antes de comprar el departamento de Haddad, declara ahí su domicilio en el departamento de Haddad. Así que tenés como 5 mamushkas, pero que básicamente demuestran que había también en Estados Unidos una relación entre Leonardo Scaturice y Maximiliano González Kunz, una persona que, de nuevo, reitero,
está imputada hoy en la Argentina, en la causa de la llamada embajada paralela con Venezuela, en la cual empresarios del llamado Clan Levy pagaban coimas o generaban sobreprecios según la acusación, hipotéticamente según la acusación, en el marco del fideicomiso que había armado Néstor Kirchner con Hugo Chávez en Venezuela. Estoy hablando de nuevo de historia muy antigua, pero de nuevo, ¿no? ¿De dónde vienen estas cuestiones y hace cuánto tiempo que Leonardo Scaturice o sus socios o sus sociedades está vinculado a este tipo de personajes? Te agrego algo más sobre esta sociedad en Estados Unidos vinculada a Maximiliano González Kunz, esta que primero se llamó Corporación Grupo Núcleo LLC, después se llamó Corporación Núcleo LLC y después se llamó OCP Tech Global IT LLC. Se llama así hasta el día de hoy, es una sociedad que está vigente. En 2021 cambia y toma ese nombre y entran la esposa de Scaturice y una sociedad vinculada a Scaturice. Y en 2024 aparece como agente residente de esta sociedad, ¿quién? Pamela Póveda. ¿Quién es Pamela Póveda? Es esta persona que aparece con Laura Rieta y con Leonardo Scaturice en infinidad de sociedades constituidas en el último año, sobre todo en Estados Unidos, y de las que vamos a ir hablando en algún próximo capítulo. Quiero contarte bien esa estructura de mamushkas inenarrable que tienen estos personajes en Estados Unidos y qué creo que hay detrás de eso. Pero Pamela Póveda, al igual que Laura Rieta y al igual que Scaturice, también forman parte, acordate, de Tactic Coq LLC, que es la sociedad de Scaturice y de otros personajes, supuestamente unos lobistas vinculados con la derecha estadounidense, que es la sociedad de la cual contrata la CIDE Argentina, me río para no llorar, la CIDE Argentina contrata, cuando viaja Milei, esto es cuando el contrato se firma en ese momento, cuando Milei viaja a la CEPAC, la conferencia política de la pindonga de la derecha estadounidense, en enero a Washington, en Estados Unidos, en diciembre se hace la CEPAC Argentina, que de nuevo también ahí hay, ¿quién organiza la CEPAC Argentina? Una sociedad de Scaturice, Pamela Póveda, Laura Rieta, etc. Eso es diciembre de 2024. En enero se hace la CEPAC en Washington, que es donde se sacan las fotos con Trump y etcétera. Y en ese mismo viaje se firma el contrato de la CIDE, porque las fechas son coincidentes. El contrato de la CIDE lo firma en ese mismo viaje y después todos vuelven contentos a la Argentina y un par de semanas después viene el avión con Laura Rieta y las valijas que dejan pasar por la aduana. O sea, es un cuentito, ¿no? Esa sociedad con la que la CIDE firma un contrato para que le haga intermediación con Estados Unidos es una cosa completamente ridícula. Un Estado no contrata un intermediario para relacionarse con otro Estado. Y también, además, digo, otra cuestión, cualquier manual de lucha contra la corrupción de primer grado o preescolar indica que, como presunción, como bandera roja, una red flag a la que uno tiene que mirar, cuando aparece un intermediario donde no es necesario, es una bandera de alerta, hay que ponerle el ojo. Yo no estoy diciendo que esto sea un caso de corrupción, pero es una bandera de alerta, hay que mirar de otra manera esa cuestión. ¿Por qué la CIDE Argentina necesitaría un intermediario para relacionarse con, no sé, la CIA, la NSA o lo que carancho fuera? ¿Por qué? Bueno, en esa Tactic Global LLC o Tactic Coq también fue cambiando de nombre, en donde están Scaturice, Pamela Póveda y Laura Rieta, hay una cuarta directora de la que te quiero hablar porque está relacionada con Daniela Haddad. Se llama María Soledad Cedro Limperópulo. A veces se llama de otra manera, a veces se llama simplemente Soledad Cedro. ¿Y quién es? Es una ex periodista de Infobae que cubría Miami para Infobae. Hay, no sé, 80, 90, no sé cuántas notas de ella en Infobae en los últimos años hablando de todo lo que ocurría en Miami. El tornado, el huracán, no sé, las cuestiones inmobiliarias, cuestiones políticas, qué linda está la Florida, lo que fuere. Infinidad de notas de Soledad Cedro, también conocida como María Soledad Cedro Limperópulo, que es directora con Scaturice, con Pamela Póveda, y con Laura Rieta en Tactic, la intermediaria a la que contrató la CIDE en Estados Unidos para que le haga no se sabe bien qué, para que le consiga no se sabe bien qué, que no podría conseguir el Estado argentino a través de la Cancillería, de las vías normales por las cuales un Estado se relaciona con otro Estado. De hecho, la última nota de María Soledad Cedro Limperópulo, que en Infobae firmaba simplemente como Soledad Cedro, su última nota en Infobae ya no es como cronista o como periodista de Infobae, sino, y lo firma de esta manera, y es muy impactante ver la lista porque pasa de ser una cosa a ser otra sin solución de continuidad, digamos, sin que a nadie le parezca, le llame la atención.
La última nota la escribe ella, la publica en Infobae, pero la publica y la escribe como presidenta de la CEPAC Argentina, porque fue quien organizó con Laura Rieta, una foto muy linda de ellas dos, por cierto, vestiditas preciosas, en la CEPAC Argentina de diciembre de 2024. Bueno, vamos a hablar de Gastón Markevich. Te lo mencioné en el video anterior, de nuevo, si no lo viste, te dejo el link acá abajo. Gastón Markevich es un tipo de muchísimo dinero y de muy bajo perfil, salvo por un desliz que tuvo con un pequeño romance fugaz en 2020 con la modelo Nicole Neumann, pero es un tipo vinculado a los negocios agrícolas. Hoy tiene un imperio agroindustrial en Estados Unidos y es además vecino de Escaturice y de Haddad en el edificio Continuum. En el entorno del empresario de medios Daniel Haddad reconocen que, bueno, se conocen del bar, del edificio, que en algún momento Markevich le ofreció a Daniel Haddad hacer negocios, pero que esto no se concretó, que Daniel Haddad no se dedica a hacer negocios, esto es lo que se dice desde su entorno, que se dedica exclusivamente a sus medios, etc. Pero Markevich es fundamental porque es quien está detrás de OCP. Digamos, OCP Tech es en origen de Gastón Markevich y sobre eso se monta en realidad Leonardo Scaturice a partir del año 2018-2019. Ahí empiezan a entremezclarse todas las sociedades, los domicilios, las relaciones, incluso en relación al departamento de Haddad, porque Gastón Markevich en algún momento aparece como manager de la sociedad con la cual Scaturice compró el departamento de Haddad. Gastón Markevich aparece también vinculado con la C3IG LLC de Estados Unidos. Las relaciones van para distintos lugares, pero básicamente a través de esta relación con Gastón Markevich es que Leonardo Scaturice logra hacerse en la Argentina de una empresa que hasta ese momento era una empresa que licitaba con el Estado de una manera normal como un montón de empresas, que tenía una estructura y una historia de licitaciones habituales, regulares, que no parecen tener nada de extraño con el Estado, pero Markevich y Scaturice toman esa empresa que hasta ese momento se llamaba Systemnet, asocian a quien era su dueño hasta ese momento, Federico Jaimes Viedma, lo asocian por unos años, lo hacen participar de algunos negocios. Yo encontré uno especialmente interesante durante la pandemia, del que vamos a hablar en un minuto, y luego simplemente le compran la parte. Leonardo Scaturice le compra a través de Emdelm, la misma que vengo mencionando desde hace rato, en la que Scaturice declaraba como domicilio el domicilio de Haddad antes de que fuera el suyo. A través de esa empresa, finalmente Scaturice le compra la parte a Federico Jaimes Viedma. Se hace en Estados Unidos esta operación, una operación de $4 millones, con un acuerdo que se firma en 2022 y que Scaturice no termina de pagar, le queda debiendo $1 millón que le termina saldando hace no mucho. Pero vamos a ver esto un poco más en detalle. Bueno, la relación entre Leonardo Scaturice y Gastón Markevich a través de distintas sociedades y vínculos es muy compleja. No te quiero marear, te voy a ir contando algunas cosas, pero esto más o menos ocurre entre principios de 2018 y 2019. Se empiezan a producir una serie de cambios de nombres en las sociedades, cambios de managers, cambios de agentes residentes. Es muy complejo porque está hecho, digamos, deliberadamente para ser complejo, pero tiene sentido contarte algunas cositas, aunque sea. Primero, en enero de 2018 se produce el primer evento. Ahí, te lo dije hace un ratito, entra Leonardo Scaturice a Optimum Capital Partners, Inc. Esta era una sociedad que Gastón Markevich había generado en la Florida en el año 2013. ¿No? Hacía muchísimos años. Él ya tenía en la Argentina una sociedad en la Argentina, Optimum Capital Sociedad Anónima, con su familia, que había tenido un nombre anterior, se lo cambia a Optimum Capital Sociedad Anónima también en 2013, esas mismas fechas, crea esta sociedad en la Florida, Optimum Capital Partners, Inc. Optimum Capital Partners es OCP, ¿sí? Que finalmente va a terminar siendo la nave insignia de los enormes negocios de Leonardo Scaturice, asociado a Cisco, con negocios con el Estado en la Argentina, en la región, etc. Pero la cosa arranca en 2018, cuando Leonardo Scaturice entra por primera vez a OCP, digamos en realidad Optimum Capital Partners, Inc., con una participación societaria, accionaria, a través de MDELM LLC, que fue una de sus primeras sociedades en Estados Unidos, en la que, como te conté, en 2017, antes de comprar el departamento de Daniel Haddad, ya decía que el departamento de Daniel Haddad era propio de él. Con esa primera sociedad, MDELM LLC, él concurre
a integrar como accionista Optimum Capital Partners Inc. en 2018. Más o menos también ahí, ya un poco más adelante, pero ese año, en noviembre de 2018, Markevich crea una nueva sociedad en Estados Unidos que se llama Andromeda Group Latam LLC. Acordate de este nombre porque es muy importante para un contrato del que vamos a hablar en un rato que tiene su color. Andromeda Group Latam LLC se crea en noviembre de 2018. Ahí aparece Gastón Markevich como manager. Y a partir de ahí empiezan a pasar un montón de cosas a lo largo de 2019 y a lo largo de 2020. Por ejemplo, que en noviembre de 2019 Gastón Markevich ingresa, como te decía antes, a Continuum South 1603, o sea, a la sociedad que le había comprado a Daniel Haddad ese departamento que se llamaba igual, el 1603. A la vez, en enero de 2019, Leonardo Scaturice entra a la sociedad de Markevich en Argentina, la que tenía con su familia, con su hermana y con su padre. Entra a Optimum Capital, Sociedad Anónima. Después, bueno, hay una publinota interesante en abril de 2019, en esa misma época, hay una publinota irónicamente, pero empiezan a aparecer algunas notas en Infobae sobre Gastón Markevich. Hay una nota importante sobre sus negocios agroindustriales en Estados Unidos en esa misma época. En agosto de 2019 se producen cambios importantes en los nombres de las sociedades. Primero, la C3 de Panamá, ¿te acordás que hablamos de C3 Consulting Sociedad Anónima en Argentina, que la crean en enero de 2012, Scaturice y Flavio Cristian Chiari, que es la que es señalada como estando detrás de operaciones de inteligencia, y que en febrero crean una paralela en Panamá, también Leonardo Scaturice, Flavio Cristian Chiari y Federico Pols. ¿Te acordás de Federico Pols, que te dije que trabajaba con Frank Holder? Te lo conté en el video anterior. Y aparecía esta señora Mónica Alejandra Caminos, que aparece en varias sociedades, en Darkstar, en C3 y también en la del director comercial de Infobae, Filgueira. Bueno, esa C3 de Panamá, en 2019, coincidente, digamos, con el ingreso, con estos vínculos que empiezan a aparecer con Gastón Markevich, cambia su nombre. ¿Y cómo se empieza a llamar? Andrómeda. Se empieza a llamar Andrómeda Group Latam, Sociedad Anónima Panamá. Cambia su nombre en 2019, el 7 de agosto, ¿sí? Coincidiendo con la época en la que ya Markevich había creado una Andrómeda también en Estados Unidos. De nuevo, siempre la trama es igual. Una sociedad en Argentina, una sociedad en Panamá, una sociedad en Estados Unidos. Lo ves con Andrómeda, lo ves con Grupo Núcleo, lo viste también con las sociedades estas C3. Siempre es el mismo mecanismo, el mismo patrón. Una sociedad en Argentina, una sociedad en Panamá, una sociedad en Estados Unidos. Y cuando es necesario empiezan a cambiarse los nombres porque aparece un socio nuevo, un residente, cambian los managers y digamos, los vínculos empiezan a cambiar, pero siempre el mecanismo es muy parecido, ¿no? Es el mismo básicamente. Entonces, en esas fechas empiezan a coincidir decisiones, cambios de nombre de algunas sociedades, cambian los managers, cambian los residentes, adaptando aparentemente, ¿no? De manera hipotética, las nuevas circunstancias a estos otros personajes con los que Leonardo Scaturice se empieza a relacionar, que son Gastón Markevich, pero también Maximiliano González Kunz, ¿no? Entonces, el 7 de agosto de 2019, por ejemplo, la C3 de Panamá, de la que hablamos en el video anterior, ¿no? Teníamos la C3 de Argentina, la C3 de Panamá, la C3 de Estados Unidos, cambia su nombre. Empieza a llamarse Andromeda Group Latam, Sociedad Anónima Panamá. Era C3 y pasa a ser Andrómeda. Esto ocurre el 7 de agosto de 2019. El 20 de agosto, días después, se constituye Corporación Núcleo Caribe, la sociedad en Panamá de Leonardo Scaturice con Mauro Guerrero, que era el CEO de González Kunz en Argentina. Entonces, empieza a acomodarse la cuestión a estos nuevos personajes. Y el 29 de agosto, apenas días después, también cambia su nombre la C3IG de Estados Unidos. O sea, teníamos la C3 de Panamá, cambió su nombre el 7 de agosto. La C3 de Estados Unidos cambió su nombre el 29 de agosto. O sea, las dos C3, la argentina era la original, de enero de 2012, la C3 de Panamá era de febrero de 2012, y la C3 de Estados Unidos era de abril de 2016, en el momento de Panama Papers y del escándalo de Gómez Centurión. Las dos C3 cambian de nombre a la misma vez. La C3 de Panamá empieza a llamarse Andromeda Group Latam y la C3 IGLLC de Estados Unidos empieza a llamarse, nombre mucho más prolijo, TPN Advanced Tech Solutions LLC.
Entonces, retomando, Leonardo Scaturice hace el primer movimiento entrando a Optimum Capital Partners Inc. en 2018 y a partir de ahí se producen infinidad de cambios en Panamá, en Estados Unidos, entre Maximiliano González Kunz, Mauro Guerrero, Gastón Markevich en distintas sociedades en estos tres países, porque también se producen cambios en Argentina. Por ejemplo, lo que ocurre en Optimum Capital Sociedad Anónima, donde también entra Leonardo Scaturice en enero de 2019. Se crean nuevas sociedades, se crea Andrómeda Group Latam LLC en noviembre de 2018, se crea otra más, Systemnet Inc. se crea el 5 de junio de 2019 en Estados Unidos. Systemnet va a estar relacionada con la Systemnet Argentina, que es la original a la cual después cambia su nombre y que se convierte en OCP Tech, Sociedad Anónima, que es la empresa que consigue negocios muy jugosos del Estado que crecen considerablemente a partir de la llegada de Milei al poder, como han ido mostrando varios diarios que solo hablan de eso, pero no hablan del resto de las cuestiones, ni de Daniel Haddad, ni de Gastón Markevich, ni de los negocios de Scaturice con personas vinculadas con la mafia de la aduana o la embajada paralela en Venezuela. Hablan del pedacito del que quieren hablar, pero bueno, de algo hablan, ¿no? Algo es algo. Entonces, en mayo de 2020, el 8 de mayo de 2020, y esto es lo que nos va a llevar a hablar de uno de los primeros negocios importantes que hace OCP Tech y también la gente de González Kunz en Argentina, que es el de la pandemia, del que te vengo hablando un poco desde el video anterior. El 8 de mayo de 2020, o sea, pandemia, el mismo día pasan tres cosas. Primero, Gastón Markevich entra como residente a C3 IG LLC a través de OCP, o sea, de Optimum Capital Partners Inc., el 8 de mayo de 2020, ¿sí? Que ya no se llamaba C3 IG LLC, por cierto, había ya cambiado su nombre, se llamaba TPN Advanced Solutions, etc. Entra como residente, ¿sí? El mismo día, el mismo 8 de mayo de 2020, OCP Digital Tech Partners LLC empieza a aparecer como manager de Andrómeda Group Latam LLC. Estas sociedades son importantes porque van a aparecer en ese famoso contrato con la Cámara de Diputados del que te quiero hablar. OCP Digital Tech Partners LLC es la empresa más importante que tiene OCP en Estados Unidos porque ahí es donde está el acuerdo económico, digamos. Es esa empresa la que tiene el poder sobre el acuerdo con Federico Jaime Viedma, que era el dueño del negocio en Argentina, digamos. El negocio original con el Estado en Argentina lo tenía Systemnet, que de nuevo era una empresa que participaba de licitaciones, pero tenía la estructura. Vos no podés de un día para el otro convertirte en alguien que licita con el Estado y gana negocios millonarios si no existís, no tenés estructura, nunca participaste en una licitación. Entonces, ¿qué haces? Bueno, le compras la parte, compras a alguien que sí tiene esa estructura y vos lográs los negocios, porque, a ver, Systemnet hacía licitaciones con el Estado, pero no ganaba los negocios que empezó a ganar OCP Tech cuando entraron Markevich y Leonardo Scaturice a manejar ese negocio. Entonces, el 8 de mayo pasan estas cuestiones. Pasa también ese día que en OCP Digital Tech Partners LLC, que es la que tiene el acuerdo con Jaime Viedma, de esa depende que estos tipos puedan quedarse con los negocios que después se fueron quedando con el Estado, participando de licitaciones libres, lícitas, etcétera, en la Argentina. Digamos, yo no estoy diciendo que haya nada ilegal de nuevo ni delictivo, solo contando la historia. Eso ocurre el mismo día. Ese 8 de mayo, Gastón Markevich y Leonardo Scaturice se convierten en managers, o sea, directores de OCP Digital Tech Partners LLC, el 8 de mayo de 2020, porque había un acuerdo de acciones del 1 de noviembre de 2019. Ese es el día que se ponen de acuerdo en que el único accionista de OCP Digital Tech Partners LLC va a ser Optimum Capital Partners Inc. Y a la vez, los socios de Optimum Capital Partners Inc. son tres. Uno es Gastón Markevich, o una sociedad de Gastón Markevich, el otro es la sociedad de Medel de Scaturice y el otro es un tercer socio que vamos a continuar investigando. Entonces, ese mismo día ellos se convierten en managers de la sociedad importante, la que va a hacer el acuerdo con Jaime Viedma, la que le va a pagar, le va a terminar comprando su parte a Jaime Viedma por $4 millones para sacarlo y quedarse con el negocio de OCP, que ya se llamaba OCP, en Argentina. Pero ese mismo día también entra Gastón Markevich a la ex C3 de Estados Unidos y ese mismo día OCP Digital Tech Partners LLC, o sea, Gastón Markevich y Scaturice, aparecen como managers de Andrómeda Group Latam LLC,
que es importante porque, como te voy a contar ahora, se queda con un jugosísimo contrato con la Cámara de Diputados de la Nación en la pandemia. Si Systemnet tenía algunos negocios con el Estado, participaba de licitaciones públicas con el Estado, tenía una estructura, etc., a partir de que entran Scaturice y Markevich y que Systemnet se convierte o se va lentamente convirtiendo en Ossipitech, sociedad anónima en Argentina, con distintos movimientos, hay aumentos de capital, de nuevo hay creaciones de sociedades afuera, Systemnet Inc., las OCP de Estados Unidos, Optimum Capital Partners Inc., se hace el acuerdo con Jaime Viedma, que se hace en 2022 y que se termina de pagar después, digamos, pero todos esos movimientos que van corriendo a Jaime Viedma de lo que era Systemnet y la van convirtiendo en Ossipitech, a partir de la llegada de Scaturice y de Gastón Markevich a la vida de Systemnet, esa empresa se convierte en un monstruo de acceso a contratos con el Estado y además, bueno, se convierte en Ossipitech, que hace negocios en toda América Latina, se termina asociando con Cisco Systems, etc., ¿no? Durante todo ese tiempo, Infobae fue una vidriera, tanto de Ossipitech como de Markevich en otras cuestiones, digamos, de Markevich en sus negocios agroindustriales en Estados Unidos, de Markevich en sus negocios inmobiliarios en Punta del Este, digamos, el complejo Las Cárcovas en José Ignacio, torneos de tenis con tenistas famosos o ex tenistas famosos, Pico Mónaco con Albandián, minas importantes, o sea, todos esos eventos que uno ve a veces que no entiende muy bien de qué se trata, quién los paga, o por qué salen en los diarios, o por qué salen en determinados lugares en particular. Bueno, aparecía como una vidriera vinculada con esta persona con la que, según el entorno de Daniel Haddad solo tiene una relación de conocerse en el bar del edificio. Y sin embargo, bueno, Infobae mostraba con bastante alegría sus negocios, no solo como agroindustrial, sino de nuevo, sus negocios inmobiliarios, etc. Y también era una vidriera muy importante para Ossipitech, Sociedad Anónima, y para Ossipitech en la región, digamos, cada cosa que hacía, los logros, era como un armado muy interesante para una empresa que, bueno, según de nuevo fuentes cercanas a Haddad, en realidad era una empresa que mandaba gacetillas de prensa a Infobae y eso se publicaba y se transformaba en una nota como con cualquier otra empresa. Esta es la versión, digamos, desde el entorno del empresario periodístico. Cada cual tendrá que pensar o ver si esto es efectivamente así. Uno de los primeros negocios importantes a los que llega Ossipitech en Argentina, todavía no era OCP, estaba en la transición de Systemnet a OCP, pero sí ya había una relación entre Markevich y Leonardo Scaturice en distintas sociedades en Estados Unidos, había entrado Maximiliano González Kunz, había habido aumentos de capital muy importantes en Systemnet, Sociedad Anónima, en la Argentina. Digamos, empezaban a producirse estos cambios que terminarían con Markevich y Scaturice tomando el control de Systemnet en Argentina y transformándola en Ossipitech, haciéndose acuerdo con Federico Jaime Viedma en Estados Unidos, pagándole por su parte, etc. Uno de esos primeros acuerdos, en un contexto en el cual ya había notas de Infobae destacando a el Grupo Núcleo, a González Kunz, a Markevich, etc., es otra nota de Infobae que sale el 14 de mayo de 2020, en la que se anuncia con bombos y platillos que hay dos empresas muy importantes, como de trayectoria, se las presenta como algo importante, que existe, que está buenísimo y que son los uno para hacer esto, que van a estar a cargo de lograr que la Cámara de Diputados de la Nación pueda tener sesiones virtuales y van a desarrollar la tecnología para eso. Y en esta nota esto se presenta como a cargo de Juan Manuel Chepi. Dice el título de Infobae dice, se trató de una modalidad inédita articulada por el secretario general de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Chepi. Espectacular. ¿Quién es Juan Manuel Chepi? Además de lo que era en ese momento. Bueno, es marplatense, para empezar, y es el hijo de Carlos Chepi, que también es de origen marplatense, igual que Maximiliano González Kunz, el dueño del grupo Núcleo Neutrón, las notas de Infobae destacando el hub, el súper espectacular centro de Silicon Valley, Mar del Plata, etc. O sea, Chepi, hijo, Chepi, padre, todos de Mar del Plata, igual que González Kunz. ¿Y quién era Carlos Chepi, el padre de Juan Manuel? Era el embajador argentino en Venezuela durante la causa de la llamada embajada paralela en Venezuela. De nuevo, casualidades, ¿no? Seguro que son casualidades, pero son un montón, ¿no?
¿Qué empresas son las que se quedan con ese contrato de la Cámara de Diputados para desarrollar las sesiones virtuales por esta gestión, esta modalidad inédita de Juan Manuel Chepi? 2 empresas. Systemnet, la de Jaime Viedma, a la que ya están ingresando de distintas maneras Markevich y Scaturice, digamos, Systemnet Inc., la de Estados Unidos, ya se había creado el 5 de junio de 2019. Scaturice ya había entrado a Optimum Capital, sociedad anónima en la Argentina, ya se habían creado sociedades nuevas en Estados Unidos, etc. Systemnet se queda con ese contrato de la Cámara de Diputados. Y otra sociedad de la que se menciona en esa nota como Andrómeda Group Latam. Entonces, el contrato de la Cámara de Diputados para hacer las sesiones virtuales durante la pandemia lo hicieron empresas vinculadas a Leonardo Scaturice. Lo hizo Systemnet, con la que Markevich y Scaturice empiezan ya a vincularse desde mucho antes. Se crea la Systemnet Inc. en Estados Unidos, empiezan a vincularse ellos a través de las Optimum, etc., hasta que finalmente hacen ese acuerdo con Jaime Viedma, en el que le compra la parte Scaturice en 2022 y se la termina de pagar hace poco, y que termina transformando a Systemnet en Occipitech, que es la empresa de Scaturice reconocida por todos, que tiene negocios en la Argentina. Y la otra empresa vinculada con ese contrato de la Cámara de Diputados es Andrómeda Group Latam, a la que Infobae presenta en esa publinota, lo digo irónicamente, como encabezado por su CEO, Maximiliano González Kunz. Ahora, desde el entorno de Scaturice lo que se dice es, no, pero Scaturice no tiene nada que ver con Andrómeda, porque, recordemos, Scaturice tenía la Andrómeda de Panamá, Andrómeda Group Latam, sociedad anónima en Panamá, ¿sí? Que en realidad era la continuadora de C3 Consulting, sociedad anónima en Panamá, que cambia de nombre en 2019. Y la gente de Scaturice dice, pero no, él es el de Panamá, no tiene nada que ver con la de González Kunz. Que ahí, por supuesto, mi pregunta es, ¿cómo saben con quién firmó contrato la Cámara de Diputados? O sea, vos podés decir, yo no soy, pero ¿cómo podés decir, no, es otra? ¿Cómo sabes que hay otra? ¿Cómo sabes que hay un homónimo? Y la explicación, digamos, la razón por la que lo sabe, es porque Leonardo Scaturice también está vinculado con el homónimo, que es una Andrómeda de la que ya te hablé, que fue creada en 2018 en Estados Unidos, en la Florida, que es Andrómeda Group Latam LLC, creada en la Florida ¿por quién? Por nuestro amigo vecino de Adi Scaturice, Gastón Markevich, el que tuvo el noviazgo fugaz con Nicole Neumann. Esa sociedad la crea Markevich, la crea un accionista, la crea apareciendo Markevich como director, como manager, el 5 de noviembre de 2018, Andrómeda Group Latam LLC, el 5 de noviembre de 2018, y como agente residente aparece ¿quién? Optimum Capital Inc., a la que Leonardo Scaturice está relacionado. ¿Cómo? Porque entró en enero de 2018, antes de este momento, entró en enero de 2018 a través de su sociedad MDELM, que sí es de él, de la que él es beneficiario final, porque la constituye como manager member, o sea, es miembro de MDELM. MDELM es accionista de Optimum Capital Partners Inc., o sea, la original de la que ya hablamos, la OCP original, que era de Markevich de 2013. OCP Capital, o sea, Optimum Capital Partners Inc., aparece como residente de Andrómeda Group Latam LLC, en la que Markevich inicia e ingresa como manager. Y después en 2020 a Andrómeda Group Latam LLC directamente entra como manager OCP Digital Tech Partners LLC en Estados Unidos. Y ahí sí ya no hay discusión, digamos, porque en esa empresa, yo ya te conté hace un rato, hay un acuerdo del 1 de noviembre de 2019 en la cual se establece que el único accionista de esa empresa es Optimum Capital Partners Inc., o sea, en una parte Scaturice, y porque además los directores de esa empresa, de OCP Digital Tech Partners, a partir de noviembre de 2019, los únicos 2 directores son Gastón Markevich y Leonardo Scaturice, los 2 vecinos de Daniel Haddad. Y esa empresa a su vez, Mamushkas de nuevo, seguime si podés, entra como manager en 2020 de Andrómeda Group Latam LLC. ¿Sí? ¿Y por qué es obvio que esa es la que está vinculada y la de Panamá, digamos, son, de nuevo, la mecánica siempre es la misma, es una sociedad en Argentina, una sociedad en Panamá, una sociedad en Estados Unidos. Pero además en este caso es directo el tema, porque Andrómeda Group Latam LLC crea una sucursal en la Argentina. Crea una sucursal en la Argentina el 8 de mayo de 2019. Esa es la que todos podemos presuponer que firma contrato con la Cámara de Diputados.
la sucursal en Argentina de la Andrómeda de Estados Unidos, a la cual está vinculado Escaturice. Pero también está vinculado a la gente que está en la Andrómeda de Argentina, porque la Andrómeda de Argentina, que es una sucursal de la de Estados Unidos, con lo cual, digamos, es la misma empresa, es indiscutible esto, pero además aparece ahí como representante legal Ariel Castaño. ¿Quién es Ariel Castaño? Es el presidente de OCP Tech, Sociedad Anónima. Y es también quien aparece como director suplente cuando Escaturice entra como presidente a Optimum Capital Sociedad Anónima, cuando entra a la sociedad de Markevich, a la sociedad familiar de Markevich, que originalmente era una sociedad familiar de Markevich en Argentina. Cuando Leonardo Escaturice entra a esa sociedad, entra con Ariel Castaño. Y Ariel Castaño es además el presidente de OCP Tech. Y Ariel Castaño es además el representante legal de la Andrómeda de Argentina, de la cual es CEO, según Infobae, Maximiliano González Kunz, y que es la que firma el contrato con la Cámara de Diputados. Entonces, de nuevo, ¿no? Muchas casualidades. Entonces, Ariel Castaño aparece en distintos lugares relacionados con Escaturice. Y aparece además en una sociedad muy nueva, se creó hace muy poquito y que pareciera que tiene intenciones de empezar a participar en negocios con el Estado. Hay que estar atentos a esto porque se acaba de inscribir en el registro de proveedores, hace nada. Se llama Mía ID. Y hay de nuevo, como casi siempre, ya Panamá se ve que no, pero como casi siempre una sociedad acá, una sociedad afuera, etc. Primero aparece Mía ID, My ID sería, digamos, Mía ID LLC, constituida en octubre de 2022 en la Florida con managers Leonardo Scaturice y una persona que se llama Gabriel De Simone, que es como para mí una especie de nuevo Jaime Viedma, digamos, que era el dueño de SystemNet, la que después termina siendo OCP y que accede a un montón de contratos con el Estado, sobre todo desde que llega Milei al gobierno. Bueno, y ahora aparece Gabriel De Simone, que en realidad tiene un antecedente, digamos, es un tipo que si vos lo buscas aparece, un tipo vinculado con la tecnología, tenía o tiene una empresa relacionada con esto de los registros digitales, digamos, registros faciales, etcétera, registros digitales, escribe notas, etcétera, y que de pronto en 2022 se asocia con Escaturice, se ve que para empezar a desarrollar esta tecnología, con una empresa primero en Miami, Mia ID LLC en Miami, que tiene además como agente residente inicial a Edelm, que es la empresa madre de Scaturice, la última antes del beneficiario final, la empresa con la que aparece desde el principio haciendo cosas en Estados Unidos y que tuvo siempre como agente residente, como primer manager, a Scaturice Family LLC, que es la empresa de, digamos, presumimos que la empresa de Escaturice en Belice, ¿no? Que sería lógico si fuera la última antes del beneficiario final. Y después hay otra Mía, que es Mía ID Sociedad Anónima, constituida en Argentina el 25 de abril de 2024. ¿Quiénes son los socios? Ocipitech, que es representada en ese acto por Ariel Castaño, el mismo de Andrómeda, del contrato con la Cámara de Diputados en la pandemia, y el otro socio es Gabriel De Simone, que bueno, evidentemente es el que tiene la tecnología y con el que se van a juntar para llevar esto adelante. Muy bien. En junio aparece una nota de estas, irónicamente lo digo, publinotas de Infobae América en este caso, explicando esta tecnología espectacular de Mia ID, desarrollada además con OCP-Tech, lo dice la nota, etc. Como si fuera una cosa que existe desde hace 10 años. Una sociedad que en Argentina se acababa de crear. El 25 de abril se creó y la nota es de junio, si bien es una nota de Infobae América. Y el 5 de mayo de este año, hace 5 minutos, Mia ID, Sociedad Anónima, se registró como proveedor del Estado, o sea, tiene intenciones de competir en licitaciones de Estado, así que hay que estar muy atentos a esto. Y agrego un dato más. ¿Quién fue director suplente de Mia ID Sociedad Anónima? Y luego renunció. Fue director suplente desde que se inició, desde que se constituyó, hasta unos meses después, hasta noviembre. Mario Héctor de la Fuente, el yerno de Daniel Haddad. Entonces es interesante porque el mecanismo de mostrar estas empresas como empresas que ya existen, que tienen una trayectoria y que acceden a negocios, se repite, ¿no? Lo hace Infobae primero con el negocio de la Cámara de Diputados, con Andrómeda, que en realidad Andrómeda era la continuadora de C3 en Panamá, o sea, la continuadora de una posible filial de una empresa que supuestamente hacía inteligencia en la Argentina de manera non santa, porque esto era lo que se denunciaba, ¿no? En ese momento desde el gobierno de Mauricio Macri, Juan José Gómez Centurión, etc. O sea, Andrómeda era la continuadora de C3 en Panamá, en el caso de la Andrómeda panameña. En Estados Unidos era una empresa que se había creado
en noviembre de 2018 y la Andrómeda Argentina se había creado la sucursal en mayo de 2019. Y sin embargo aparece pocos meses después logrando ese contrato con la Cámara de Diputados de la Nación a través de Juan Manuel Chepi como si fuera digamos, la gran empresa que hacía 10 años o lo que fuera que se dedicaba a hacer eso, ¿no? Entonces hay que estar atentos también a lo que pase con Mía ID, porque también se crea en abril de 2024 y en junio tiene una nota en Infobae presentándola como la gran empresa Mía ID. Entonces después cuando gane contratos con el Estado, que seguramente va a ganar, o podría haber ganado, porque para eso se presentó como proveedor del Estado, se inscribió como proveedor del Estado, a nadie le va a sorprender que gane contratos, porque cuando la googlean, dicen, no, mira, acá Infobae dice que es espectacular, ¿no? Entonces, eso es algo que se repite. En el caso de Andrómeda Group Latam, la LLC, la sucursal en Argentina, llama incluso la atención, es hasta risible la situación, porque en el mismo momento, o sea, los movimientos en Estados Unidos se dan el 8 de mayo de 2020. El 14 de mayo de 2020 sale esa nota de Infobae diciendo, hola, ¿qué tal? Les presento a Andrómeda, que es genial y que acaba de hacer esto con Juan Manuel Chepi y Systemnet. Casi al mismo momento, el 18 de mayo, o sea, digamos, 4 días después de eso, hay una adjudicación de una contratación directa menor, no importa el monto, pero una contratación directa del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en la que compiten, o compiten, si quieren, no irónicamente compiten, Systemnet, Andrómeda Group Latam LLC, la sucursal de Andrómeda en Argentina, y Grupo Núcleo Sociedad Anónima, que legalmente son y eran 3 empresas distintas, pero que ahora tenemos bastante claro que estaban muy vinculadas, digamos. Systemnet, Andrómeda y Grupo Núcleo, o sea, Markevich, Escaturice y González Kunz. Y participan todos de una licitación, hay una cuarta empresa, la única que no, creo que no tiene vínculos, no lo sé, JPH Sociedad Anónima, y no gana esa igual, gana Grupo Núcleo Sociedad Anónima, pero daba medio lo mismo, ¿no? Bueno, me despido con algunos datos de contrataciones que también me llamaron la atención para no contarte los mismos que ya contaron los medios, digamos, los del Ministerio de Educación de la Nación. Hay cuestiones vinculadas con el Ministerio de Educación de la ciudad, un poco más históricas, pero hubo 2 situaciones que me llamaron la atención. La primera son las contrataciones con la Procuración General de la Nación. Entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, o sea, en 6 meses, en un plazo de 6 meses, la Procuración General de la Nación le adjudicó en licitaciones a OCP Tech, Sociedad Anónima, o sea, a Leonardo Scaturice, casi 5 millones de dólares. Da casi justa, la cuenta da 4.991.163,9 millones de dólares. El otro caso del que te quiero hablar es el de la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad de Buenos Aires. Un área central que se ocupa de la infraestructura informática para todo el poder ejecutivo de la ciudad. Es interesante porque esta agencia tiene publicada una política antisoborno online. Dice, en la Agencia de Sistemas de Información somos conscientes de que la corrupción obstaculiza la economía y en la sociedad. Por tal motivo, prohibimos el soborno. Está buenísimo, sobre todo para considerar los contratos de la Agencia de Sistemas de Información, que de diciembre de 2023 a diciembre de 2024, o sea, en el plazo de un año, le adjudicó a OCP Tech, Sociedad Anónima, la empresa de Leonardo Scaturice, más de 10 millones de dólares, casi 11, 10.864.200 dólares. Es casi lo mismo que puso la empresa de González Kunz para quedarse con el proyecto Vendú, con otras empresas en el puerto de Mar del Plata, una concesión de 20 años, prorrogables por otros 10 más, pusieron 11 millones de dólares y un canon de 3 millones de pesos mensuales. Además, llama la atención en este caso, son todas licitaciones públicas, pero hay un par de licitaciones que son sobre lo mismo, o sea, son para hacer lo mismo y en un plazo muy corto de tiempo, como si no se hubieran dado cuenta de que en realidad iba a salir más y 3 veces hubieran hecho lo mismo. Hay un primer contrato, una licitación pública en agosto de 2024 para expansión de backup del centro de datos Uspallata e Independencia por 2.850.000 dólares, agosto de 2024. Después, el 11 de diciembre de 2024, eso se amplía por otros 1.425.000 dólares. Y el 17 de diciembre, o sea, todo muy cerca, agosto, 11 de diciembre y 17 de diciembre,
para la misma cuestión, los mismos centros de datos del mismo lugar, otros $784.200 para el mismo coso, backup, centro de datos, Uspallata Independencia, a la misma empresa, una cosa bastante llamativa. Y un dato de color sobre un contrato del que ya se habló, que es un contrato de SOFCE, la Sociedad Operadora Ferroviaria, la que opera Trenes Argentinos, es una sociedad del Estado que el gobierno quiere privatizar, que dice que da pérdida, cosa que es real, es una de las empresas que más pérdida da en la historia reciente de la Argentina, pero que no pueden privatizar porque da pérdida, que controla Santiago Caputo a través de un personaje cercano a él, un mendocino que se llama Diego Chaer. Una empresa pública deficitaria en la que el gobierno ahora dice, como no la puede privatizar, va a invertir $50 millones, 42 millones en obras y 10 millones en trenes, pero que a pesar de que es deficitaria, le otorgó un contrato a OCP Tech, Sociedad Anónima, hace muy poco, a través de la licitación 2-2025, una resolución que se adoptó el 30 de julio de 2025, o sea, anteayer, digamos, hace muy poco, que le otorgan a OCP Tech, Sociedad Anónima, por más de $6 millones. O sea, es más de la mitad de lo que dicen que van a gastar para poner en condiciones o para comprar trenes. $6.309.113, ¿no? En una empresa que se supone que es deficitaria y que le otorga ese contrato de más de $6 millones a OCP Tech, Sociedad Anónima, para poner Wi-Fi en los trenes. Ahora, el único otro oferente que hubo en ese contrato de trenes argentinos por más de $6 millones para OCP Tech fue una empresa que se llama Dinatec Sociedad Anónima, una empresa de unos hermanos, llaman hermanos Guasi, a los que siempre se ha vinculado con el ministro de Transporte, el ex ministro de Transporte de los Kirchner, Florencio Randazzo, incluso causas penales, en las que aparecían también Amado Gudú, Diego Bossio, terminaron con sobreseimientos. Pero, ¿por qué me interesa Dinatech? Porque en Estados Unidos hay una Dinatech, se llama, o se llamaba, porque fue disuelta, Dinatech América LLC, una sociedad que existió entre 2013 y 2017 y cuyo manager era una persona que se llama Gabriel Snidarcic, un argentino que vive hace muchos años en Estados Unidos, Gabriel Snidarcic. ¿Qué pasa con Gabriel Snidarcic? Que también tiene una sociedad constituida, o tuvo una sociedad constituida entre 2021 y 2024 con Leonardo Scaturice en Estados Unidos, la sociedad Ecom Industry. ¿Qué pasa con Gabriel Snidarcic? Que también aparece vinculado a Gastón Markevich en su empresa Generation Farms, con su propia empresa, la de Snidarcic, que es una empresa de logística en Estados Unidos. ¿Pero por qué me interesa Gabriel Snidarcic? Porque es una persona que también estuvo involucrada, apareció señalada en la causa de la llamada embajada paralela con Venezuela a través de una empresa que se llama Frolem, que también estaba relacionada con los señalamientos que se le hacían a Maximiliano González Kunz. Entonces, bueno, de nuevo, muchas casualidades, que seguramente son casualidades, pero que es importante unir y poner sobre la mesa para no olvidar. Así que, bueno, ya hicimos la arqueología del caso de Leonardo Scaturice, las relaciones de Scaturice con distintos personajes, sociedades, etc. Fuimos llegando a la actualidad, a estos contratos. Hay que ponerle el ojo a esta sociedad Mia ID en Argentina, porque es una sociedad nueva que se inscribe como proveedor y que seguramente va a estar interesada en participar en licitaciones. Así que estate atento y atenta porque esta investigación recién empieza. Como vengo diciendo, yo no estoy acusando a nadie de un delito ni de ilegalidades, solo estoy mostrando información y poniéndola a disposición de la ciudadanía. Al igual que en el video anterior, toda la documentación va a estar en un link en la caja disponible para que cualquiera la pueda ver, comparar, revisar, encontrar cosas que seguramente yo también me estoy perdiendo. Así que suscríbete al canal, estate atento a próximos videos y nos vemos.